¿no? Es posible que en ese momento también uno se recupere, pero también es posible que falle, ¿no? Y que no se pueda contener la infección y que el individuo pues, fallezca, ¿no? O tenga una complicación, ¿no? En eso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que, como han hecho en microbiología, ustedes saben que las enfermedades no son simplemente que el microorganismo entra al ser humano y produce la enfermedad, ¿no? El sistema inmune participa mucho de los síntomas de la infección. Por ejemplo, la fiebre. Los microorganismos, es cierto, pueden liberar sustancias que induzcan fiebre, pero el ser humano, el hombre, también puede producir lo que son sustancias endógenas pirogénicas, ¿no? O pirógenos endógenos, ¿no? Que también producen fiebre, ¿no? La tos, la hemoptisis, que es también la tuberculosis, muchas veces no es que la micobacteria destruye porque lo destruye, sino es la reacción inmunológica del hombre, se forma un granuloma y este granuloma no contiene la micobacteria y se genera más inflamación y se destruye el tejido pulmonar y se genera la hemoptisis, ¿no? Un ejemplo de eso que estamos mencionando es, por ejemplo, los pacientes con VIH. ¿Ya? Pacientes con VIH con niveles con inmunosupresión severa, cuando tienen enfermedades infecciosas, no se manifiestan claramente. Tienen tuberculosis, solo da una tos nada más, tos seca, no hace fiebre, a veces no hace fiebre, no hace hemoptisis, no tiene sudoración nocturna, pero tiene tuberculosis, ¿no? No es que los síntomas son más fuertes, ¿no? Entonces, cuando este individuo recupera el estado inmunológico, ¿no? Por el tratamiento, hay casos en los cuales como que se empeora. ¿Por qué? Porque el sistema inmune se recupera, identifica mejor a la micobacteria y en su afán de destruirla genera más inflamación. Y la inflamación es lo que condiciona muchos de los síntomas, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer algunos elementos de la respuesta inmune, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? El sistema inmune tiene tres actividades muy importantes, ¿no? Tiene una actividad antiinfecciosa, que es lo que vemos nosotros, pero también tiene una actividad antitumoral y también tiene una actividad de tolerancia a lo propio, ¿no? Cuando falla, pues se produce, ¿no? Lo que son las infecciones, la sepsis. La actividad antitumoral, hay linfocitos especializados en reconocer pues, patrones moleculares, ¿no? Cuando una célula ya no expresa los patrones moleculares normales en su superficie, el linfocito se da cuenta y lo destruye, ¿no? Esa es una inmunidad antitumoral, ¿no? Un ejemplo de ello también es el tratamiento del cáncer, ¿no? El tratamiento del cáncer ha variado en los años. Antes era quimioterapia, sustancias que destruían las células tumorales, bajo el principio de que eran células de rápido crecimiento, entonces destruyen a todas aquellas células que tenían rápido crecimiento. Pero actualmente la terapia para el cáncer también está cambiando con los anticuerpos monoclonales. O sea, se han diseñado anticuerpos, ¿no? Por recombinación genética que son específicos contra receptores de células cancerígenas, ¿no? Y de ese modo las han podido controlar, ¿no? Obviamente todavía falta mucho porque no es que se haya demostrado todavía encontrar la cura, ¿no? Pero se ha podido controlar. Por ejemplo, el cáncer de mama ha avanzado bastante, la sobrevida es mayor que antes, ¿no? Hay mujeres con cáncer de mama de 15, 20 años, ¿no? Antes no se llegaba a tanto tiempo, ¿no? Y con respecto a la actividad de tolerancia al propio, bueno, tenemos las enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, el lupus, las vasculitis, ¿no? En las cuales el sistema inmune ataca componentes por ejemplo, los componentes de los glomérulos, componentes del tejido del colágeno, ¿no? Que se encuentran en algunos tejidos, ¿no? Y que producen su destrucción, ¿ya? Como dice acá, la actividad antiinfecciosa se logra gracias a una extraordinaria organización del sistema inmune que controla la gran mayoría de los microorganismos infecciosos que afectan al ser humano, ¿no? Bueno, esta parte eso ya la conocen, son generalidades nomás, ¿no? El sistema inmune depende de dos tipos de estirpes celulares, ¿no? Todos nacen de la célula madre hematopoyética y existe una serie mieloide y una serie linfoide, ¿no? La serie mieloide va a dar lugar a ¿quiénes? Da lugar a hematíes, plaquetas, pero lo más importante para nosotros es que da lugar a los granulocitos, ¿no? Que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y también da lugar a los monocitos, ¿no? Y la serie linfoide va a dar lugar a los linfocitos con las poblaciones T y B, como podemos ver aquí, ¿no?
Los monocitos, a su vez, los monocitos son las formas circulantes en sangre, ¿ya? Que duran pocos minutos. Cuando los monocitos son liberados de la médula ósea, duran pocos minutos y estos se depositan en los tejidos, ¿no? Y van a dar lugar a lo que son otros grupos celulares que se encargan de la fagocitosis, ¿no? Los macrófagos o las células dendríticas, ¿ya? Y por otro lado también van lo que son los mastocitos que están encargados en las respuestas alérgicas, ¿no? Entonces, cuando uno de estas células especializadas, por ejemplo, esos macrófagos tienen nombres especiales en algunos tejidos, ¿no? Por ejemplo, la microglía en el cerebro, las células de Kupffer en el hígado, ¿no? Los neumocitos tipo 2, por ejemplo, ¿no? La inmunidad innata incluye la participación de los sistemas físico, celular y químico del organismo que responden a todos los aspectos de los invasores externos, ¿no? Como su nombre dice, es con lo que nacemos, ¿no? Nosotros nacemos con este sistema. Estos incluyen barreras de mucosa, las células fagocíticas y la acción de las glucoproteínas del complemento. Luego viene la inmunidad específica, que tiene la capacidad de desarrollar nuevas respuestas que son sumamente específicas a los componentes moleculares de los agentes infecciosos que se denominan antígenos. Entonces, la reacción antígeno-anticuerpo es un tipo de reacción que es exclusiva de la inmunidad específica, ¿ya? Primero se capta el antígeno, es procesado por los macrófagos, lo presentan a los linfocitos. Hay linfocitos que se les llama cooperadores, que son los que seleccionan los antígenos y los presentan a los linfocitos B o linfocitos T. Y estos, cuando en la circulación, los tejidos encuentran estos antígenos en otras células, los destruimos, ¿no? Eso es lo que pasa. Estos encuentros activan el desarrollo de nuevas respuestas celulares y la producción de anticuerpos circulantes que tienen un componente de memoria si el invasor regresa, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de la inmunidad específica, que la respuesta perdura en el tiempo, ¿no? Tiene memoria. Y lo segundo es que en las siguientes exposiciones al mismo antígeno, la reacción es más rápida, ¿ya? Actúa cada vez más rápido, ¿no? Vamos a empezar ahora con lo que es la inmunidad natural, ¿no? La inmunidad innata actúa, ¿no?, a través de mecanismos específicos e inespecíficos que colaboran para crear una serie de vallas para el proceso del patógeno, ¿no? Las primeras barreras, ¿cuáles son? La piel, ¿no? La piel es un componente importante de la inmunidad natural, ¿no? Con múltiples capas, y también son las membranas mucosas, pero que están fusionadas, ¿no? Que se encuentran a nivel de las superficies internas. Parte de la inmunidad innata también es la microbiota, ¿ya? ¿Saben qué es la microbiota, no? ¿Existe? ¿Qué es la microbiota? Pero ¿qué tipo de microorganismos son? ¿Son virus, hongos? Generalmente son bacterias, ¿no? Son bacterias que interrelacionan, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de bacterias en el ser humano? En el intestino, en el abdomen, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hay microbiota respiratoria, hay microbiota urinaria, hay microbiota de la piel, que todos esos están en estudio. Actualmente hay una corriente de investigación de esos temas, ¿no? Y la microbiota intestinal es lo que más se ha estudiado. Si buscan en internet hay un montón de información. Microbiota intestinal, su relación con el cáncer, su relación con la diabetes, su relación con enfermedades autoinmunes, incluso con trastornos psiquiátricos, con la depresión, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces la microbiota es el conjunto de bacterias que viven a nivel intestinal y que interrelaciona con el hombre porque produce sustancias que absorbemos a nivel intestinal. Regula también la presencia de bacterias patógenas, pues es una barrera. ¿Por qué? Porque una bacteria que es extraña al intestino puede ingresar y compite con esta microbiota, ¿ya? Pero si tú, por ejemplo, consumes antibióticos, barres la microbiota, entonces la barrera ya no es igual, ¿no? Cambia, ¿no? Y eso favorece que algunas otras especies puedan proliferar, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, la diarrea por Clostridium difficile, que es lo más frecuente, ¿no?
También puede ser pues que algunas bacterias que ya son propias del individuo se modifiquen, ¿no? Y salga más resistente y tengas bacterias resistentes a nivel intestinal, ¿no? Y eso pasa mucho en las infecciones en pacientes que están hospitalizados en cuidados intensivos, ¿no? Sus bacterias son resistentes porque se han seleccionado por el uso de antibióticos, ¿no? Eso es lo que pasa. Ya. ¿Qué más tenemos? En los movimientos turbulentos de las superficies mucosas y enzimas o los ácidos secretados en su superficie dificultan que un organismo persista, ¿no? Por ejemplo, la acidez del estómago, ¿no? Aunque esto es absoluto, ¿no? No es que por el pH ácido controla todas las bacterias. Hay bacterias que pueden soportar el pH ácido, ¿no? El ejemplo más clásico es el Helicobacter, ¿no? Pero también hay otras que producen diarrea. Por ejemplo, uno necesita, por ejemplo, Shigella, ¿no? Más o menos un inóculo de 100 Shigellas puede producir diarrea. ¿Ya? Depende de la cantidad también, ¿no? Además, los líquidos corporales contienen sustancias químicas como el complemento que pueden dañar directamente al microbio, ¿no? También aquí falta mencionar que, por ejemplo, hay enzimas, ¿no? Por ejemplo, la saliva, ¿no? La saliva tiene una enzima que puede destruir a las bacterias también, ¿no? ¿Saben cuál es? La lisozima, ¿no? La lisozima se secreta en las lágrimas también se secreta en la saliva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos son los componentes de la inmunidad innata que están relacionadas con la infección, ¿no? Los elementos celulares, el principal elemento celular son los macrófagos, ¿ya? No se olviden, macrófagos. La célula dendrítica es una variedad de macrófago, pero es un macrófago especializado que vive en la piel, ¿ya? Las células dendríticas. También tenemos a los neutrófilos polimorfonucleares y las células M, que son conjuntos de células que se encuentran en las membranas mucosas, ¿ya? Todas ellas tienen la función de fagocitosis y digestión, ¿no? En el caso de las células M son como mediadores, ¿no? Endocitan y transportan a los fagocitos, ¿ya? Son como células accesorias, ¿ya? No se olviden. Luego tenemos receptores de superficie, ¿no? Que se encuentran en los fagocitos, pero estos receptores van a interactuar con receptores en las bacterias, ¿no? Algunos tipos de bacterias expresan moléculas que son muy comunes en las bacterias, entonces interaccionan con la lectina, con arginina, glicina, arginina, o con los patrones moleculares asociados a copatógenos, o con los receptores tipo pH o toll-like receptor, de manera que estos activan a los fagocitos y destruyen a la bacteria, ¿ya? Estas sustancias, por ejemplo, las lectinas reconocen carbohidratos. Hay secuencias específicas de carbohidratos que solo son exclusivos de bacterias. Entonces, esta molécula de la lectina es la que reconoce ese tipo, ¿no? Y así va con cada uno, ¿no? Por ejemplo, esta secuencia arginina, glicina, arginina no hay en el hombre. Entonces, si el fagocito reconoce esta secuencia, va arginina, glicina, ácido aspartico, lo que va a hacer es destruir al microorganismo que exprese esto. Y es de manera automática. Entonces, esto ya está predeterminado, como quien dice, ¿no? Uno nace con esta capacidad, ¿no? Igualito patrones moleculares, ¿no? Los toll-like receptors son los patrones moleculares especializados, ¿no? Reconoce el LPS bacteriano y peptidoglucano. Como ustedes saben, las bacterias tienen, pues, ¿no? En la pared celular los gram positivos son ricos en peptidoglucano, ¿no? Entonces, este peptidoglucano es reconocido por estas moléculas, patrón molecular asociado con patógenos. Una vez que son reconocidos, es destruida la bacteria. Y por ejemplo, el LPS, que es el lipopolisacárido bacteriano, ese está presente en las gram negativas. Entonces, cuando es reconocido y del mismo modo es destruido, ¿no? Entonces, son moléculas que son comunes a todos, ¿no? Por eso, son parte de la inmunidad innata. Luego tenemos lo que es moléculas inflamatorias como selectinas, intelinas, calicreínas, ¿no? Que tienen distintas funciones: atraer polimorfonucleares, unirse a las selectinas para que los polimorfonucleares puedan atravesar los tejidos, y otros que son liberadores de sustancias proinflamatorias, ¿no? Radiciminas, prostaglandinas, ¿no? Y luego tenemos los mediadores químicos, que son otro tipo de moléculas que tienen acción directa sobre los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, los polimorfonucleares, macrófagos y células epiteliales producen una sustancia llamada catelicirina,
La catelicidina altera, ¿no?, la membrana celular de las bacterias, y lo que hace es formar poros, y de ese modo la bacteria colapsa, ¿no? Y así hay otros, ¿no? Y el complemento también es parte de este sistema, ¿no? Dentro de las barreras físicas tenemos, ¿no?, las gruesas capas de la piel contienen la queratina. La queratina es como una barrera, ¿no?, como una coraza que evita que las bacterias puedan ingresar, ¿no? Las membranas mucosas de las vías digestivas y genital también tienen secreciones hostiles. La lisosima, ¿no?, que digiere el peptidoglucano y se secreta sobre muchas superficies, por ejemplo las lágrimas. El pH ácido a nivel de la vagina y del estómago evita que proliferen bacterias. Solo las partículas pequeñas de 5 a 10 micras pueden inhalarse a suficiente profundidad antes de ser captadas por los hilos de la mucosa respiratoria. Entonces, el epitelio respiratorio también es parte, ¿no?, de esta inmunidad innata, ¿no? Cuando son más grandes las bacterias, fácilmente se pegan a las paredes de los bronquios, de los bronquiolos, y son degradadas, ¿no?, o son eliminadas con la tos, con la saliva. La piel y las superficies mucosas de las vías intestinales y respiratorias también contienen concentraciones de tejido linfoide, ¿no?, dentro o junto por debajo de sus capas, lo cual proporciona una defensa de siguiente nivel. Por ejemplo, las células M, ¿no? O sea, cuando la bacteria atraviesa el epitelio, se topa con este grupo de células, ¿no?, que las captan, y lo que hacen es presentarlas a los macrófagos, ¿no? Por ejemplo, es una célula M. La célula M por un extremo está en contacto con el exterior, y por el otro extremo está en contacto con los macrófagos. Entonces, cuando capta una bacteria, no podemos decir que la fagocita, que la endocita, ¿no?, porque fue una vesícula que la va a transportar a la bacteria, ¿no? Entonces, este transporte va a condicionar, pues, que se active, ¿no?, el macrófago que está adyacente, y se va a generar una respuesta inmunológica, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Las células relacionadas con la respuesta inmunitaria tienen en común que se derivan de las células madre hematopoyéticas, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Existen las series mieloide y linfoide, y que sufren una diferenciación posterior, ¿no?, para formar sus células maduras. Las células de la respuesta inmunitaria se encuentran en todo el cuerpo, ¿no?, a nivel de la circulación y en lugares fijos. Están concentrados a nivel de los ganglios linfáticos y vaso, y forman una red unificada de filtración, ¿no?, que es un sistema de vigilancia. ¿Cuáles son los órganos linfoides? El timo, el vaso y los ganglios linfáticos son los órganos donde hay mayor cantidad de este tipo de células, ¿no? Los receptores moleculares para microbios. Los fagocitos que se encuentran fijos o que están circulando expresan receptores de superficie que reconocen una gama limitada de estructuras microbianas únicas, conocidas como patrones moleculares asociados con patógenos, ¿ya? Estos patrones moleculares son generalmente, los más conocidos son dos sustancias: el peptidoglucano de la pared bacteriana y el lipopolisacárido LPS o endotoxina de las gram negativas. También pueden ser algunos tipos de azúcares como la manosa, glucoproteínas, lípidos y polisacáridos, que solo hay en las bacterias, no hay en el hombre, y por eso esta exclusividad permite que sean reconocidas. También reconocen ácidos nucleicos como en algunos virus. Los PAMs se encuentran en fagocitos, células dendríticas y compartimentos especializados llamados receptores tipo TOL o tipo pH, ¿no?, que le llaman Toll-like receptors, que son moléculas que pueden reconocer estos patrones moleculares, ¿no?, que agrupan varios de estos tipos. Luego tenemos lo que son los péptidos antimicrobianos, ¿no?, que son moléculas peptídicas pequeñas con efectos antimicrobianos que pueden ser producidas ya sea por los elementos tipo neutrófilos, ¿no?, o monocitos. También pueden ser producidos por algunos tipos de células, ¿no? Hay dos familias más importantes, ¿no?, las catelicidinas y defensinas, ¿no? Se producen en múltiples tipos de células: leucocitos, mastocitos, células dendríticas, plaquetas, en respuesta al daño a los tejidos. Muestran la actividad de amplio espectro contra bacterias, hongos, parásitos y algunos virus con envoltura. Las catelicidinas y las defensinas se unen a las superficies microbianas y las alteran, ¿no? Esa es la principal actividad que ellos hacen, ¿no? Son moléculas que se pegan a su membrana, la alteran y la hacen vulnerable, ¿no? Alteran su equilibrio osmótico, sobre todo eso. Dentro de los elementos celulares de la inmunidad innata tenemos a los monocitos, ¿no?, que es un término morfológico general para las células que incluyen o se diferencian con rapidez en horas en macrófagos o células dendríticas, ¿ya?
Los macrófagos se encuentran en la circulación y en los tejidos. Poseen receptores de superficie como manosa y fructosa que reconocen a estos patógenos en forma inespecífica. O sea, no saben si es una E. coli, no saben si es una Klebsiella o una Salmonella, pero lo reconocen, ¿no? También reconocen el lipopolisacárido de gram negativas y tienen receptores que reconocen anticuerpos y complementos, ¿no? Las células dendríticas, en cambio, tienen forma de estrella distintiva y están presentes en la piel y las mucosas de vías respiratorias, ¿ya? Recuerden que están más periféricas, no más hacia afuera. Su función principal es la fagocitosis de los invasores y procesan estas sustancias que quedan de la fagocitosis, las procesan para presentarlos al sistema inmunitario adaptativo. Entonces, estas células llamadas células dendríticas son muy importantes porque son un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿ya? Para que se active la inmunidad adaptativa, la inmunidad innata le tiene que presentar el antígeno. Si no le presenta, no se va a activar, ¿ya? Entonces, lo que hace estas células dendríticas son este puente. Luego tenemos a los granulocitos. De todos, el más activo es el neutrófilo polimorfonuclear, que tiene núcleo multilobulado y gránulos citoplasmáticos que contienen enzimas líticas y sustancias antimicrobianas que incluyen peroxidasa, lisosima, defensinas, colagenasa y catequicinas, ¿no? Son varios tipos de sustancias que producen. Los polimorfonucleares tienen receptores de superficie para los anticuerpos y para el complemento, ¿no? También utilizan las especies reactivas de oxígeno para destruir los patógenos y son fagocitos activos. Solo están presentes en la circulación, ojo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hagamos inflamación vamos a ver que estos polimorfonucleares, los neutrófilos, pues son atraídos, ¿no?, al sitio de la inflamación por unas sustancias químicas, ¿no? Pero en estado natural no deben encontrarse dentro de los tejidos, ¿ya? Los eosinófilos son células no fagocíticas, participan en reacciones alérgicas junto con basófilos y mastocitos, ¿no? El clásico, ¿no? En asma, en dermatitis alérgicas. Los eosinófilos también participan en la defensa contra parásitos infecciosos, ¿no?, porque liberan péptidos e intermediarios de oxígeno dentro del líquido extracelular. Ahora vamos a los linfocitos, que son las principales células efectoras del sistema inmunitario adaptativo, ¿no? Estas se producen a partir de las células madre linfocitarias, salen en estado estático, ¿no? Pero ya a nivel genético ya están predeterminadas para convertirse en linfocitos T, linfocitos B o células nulas, ¿no? Las células B van a madurar dentro de la médula ósea y después se ponen en la sangre hacia el sistema linfático. Las células B, su otro nombre son los plasmocitos, ¿ya? Cuando una célula B está activa se denomina plasmocito, ¿ya? Y cuando está inactiva se denomina solamente célula de tipo B. Las células T maduran en el timo y luego circulan esperando su activación. Algunas de las células nulas se convierten en células asesinas naturales, natural killer, ¿no? De ahí viene NK también le llaman, que tienen la capacidad de eliminar directamente a las células infectadas con virus, ¿no? Estas células se encargan más para reconocer células que tienen virus. Y aquí podemos ver cómo se produce la diferenciación. Miren, dense cuenta que el linfocito B solo madura en dos tipos de células, las células B de memoria y la célula plasmática, que es la que produce los anticuerpos, ¿ya? En cambio, la célula T se diferencia en tres tipos celulares, ¿no? La célula T de memoria, igual que el tipo B, la célula T citolítica, que produce enzimas y proteínas líticas, y la célula T colaboradora, ¿ya? Que también tiene TH, le llaman. El H viene, ¿por qué? Del inglés helper, que significa colaborador, ¿ya? De ahí viene, por eso se llaman TH. Cada una tiene una función específica, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las células B y las células T? Las células B se caracterizan porque son las que producen los anticuerpos, ya no se olviden, las células B son las que producen los anticuerpos y las células T son las que no producen anticuerpos. ¿Qué cosa hacen? Afectan directamente a las células, se unen, utilizan sus receptores, ¿para qué? Para interaccionar con la célula dañada o la célula que quieres destruir y activan una serie de mecanismos que producen la apoptosis y que destruyen y también liberan otras sustancias químicas que las destruyen, ¿no? Esa es la función de las células citolíticas, ¿no? Entonces, tienes dos tipos de formas de combatir, ¿no? Esto es con respecto a los linfocitos T y B. Ahora vamos a ver qué es la fagocitosis, ¿no? Uno de los elementos clave en la inmunidad innata es la fagocitosis, ¿no?
Es una de las defensas más importantes contra los invasores microbianos. Las principales células implicadas son los polimorfonucleares, macrófagos y células dendríticas, ¿ya? Esas son las que participan en la fagocitosis, ¿ya? No se olviden. El proceso comienza con el reconocimiento del patógeno. Ahorita vamos a mostrar el gráfico, ¿ya? Que puede ser mediante ozonización con el complemento o anticuerpos o independientemente de estos, ¿no? Entonces, como están viendo, los anticuerpos no es que actúan directamente destruyendo a la bacteria, sino son como elementos de fijación que van a hacer que estimulen a estos polimorfonucleares, macrófagos o células dendríticas para que la destruyan, ¿ya? Es como que le ponen una señal, una etiqueta a la célula infectada o a la bacteria o al hongo, y eso es reconocido por los neutrófilos, ¿no? ¿Cómo lo reconocen? Como dice acá, las leptinas que se enlazan con carbohidratos, interacciones en una secuencia específica de péptidos, ¿no? Los péptidos RGD, mediante el uso de los PAM, ¿no? Mediante receptores tipo pH, tolerante receptor. Generalmente el tipo 2 está relacionado con el peptidoglucano bacteriano y el tipo 4 con el lipopolisacárido, ¿no? También puede ser activado por otras vías de señalización, ¿no? Los organismos atrapados en la fagocitosis se llevan al interior del fagocito en un fagosoma encapsulado, que es una membrana que está destinada a fusionarse con los lisosomas, ¿no? Formando fagolisosoma, ¿no? Y ahí es donde se elimina el microorganismo, ¿no? O la sustancia extraña también, ¿no? La degradación se produce mediante enzimas lisosómicas y mecanismos oxidativos que le llaman especies reactivos de oxígeno, que ustedes ya saben cuál es el más importante, que es el peróxido, ¿no? El peróxido de hidrógeno es la especie reactiva más importante, el agua oxigenada, ¿no? Otro mecanismo eficaz para algunos virus, hongos y parásitos es la formación de intermediarios reactivos de nitrógeno, ¿no? Para destruir estos otros microorganismos. Los gránulos de polimorfonucleares contienen una variedad de otras sustancias antimicrobianas, incluyendo péptidos llamados defensinas, que aumentan la permeabilidad de las membranas de bacterias y los virus envueltos, ¿no? Eso es lo que hacen, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en detalles, pues, qué contienen los gránulos, ¿no? Tiene muchas sustancias, ¿no? Pero la idea es que sepan que esas sustancias son importantes en la degradación de los microorganismos, de los elementos extraños. Aquí podemos ver cómo se produce la fagocitosis, ¿no? Aquí tenemos la célula. Como pueden ver, es un, ¿qué parece? Parece un neutrófilo. Digamos que es un neutrófilo. Este neutrófilo tiene receptores, tiene varios tipos de receptores, ¿no? Puede tener receptores de manosa, receptores para el lipopolisacárido, el complejo mayor de histocompatibilidad, que esto sirve para reconocer anticuerpos, tiene los tipo pH, ¿no? Y entonces, a través de cualquiera de estos receptores que haga interacción con la bacteria y la reconozca, ¿no? Por ejemplo, esta bacteria expresa los PAM, entonces va a ser reconocida por los receptores tipo pH, ¿no? Entonces, al ser reconocida, ¿qué va a pasar? Se produce la fagocitosis, ¿no? La fagocitosis consiste en, primero, se introducen los microorganismos y se forma, a través de una invaginación de la membrana, se forma el fagosoma, ¿no? Este fagosoma se va a fusionar con lo que son los lisosomas que ven aquí, y estos lisosomas van a permitir la liberación de especies reactivas de oxígeno. Eso va a permitir destruir el microorganismo, y se van a liberar algunos componentes del microorganismo van a ser digeridos, pero pueden quedar algunos componentes residuales como proteínas o elementos de su membrana, y esos son los que van a ser presentados a los linfocitos, ¿no? Aquí en este caso también se liberan algunas sustancias antimicrobianas, lo que dijimos, ¿no? Las catenicilinas, por ejemplo, lo que va a permitir destruir a la bacteria, ¿no? Y su desecho es liberado, ¿no? Este es en el caso del macrófago, pero por ejemplo, si hablamos de una célula dendrítica, a la diferencia es que la célula dendrítica, algunos de estos componentes los va a procesar y lo va a presentar al linfocito, y va a dar lugar a la inmunidad adaptativa o inmunidad específica, ¿no? Esa es la diferencia. El neutrófilo generalmente no hace eso, solo lo mata y lo destruye. ¿Qué es la inflamación? La inflamación, pues, es una serie de acontecimientos, ¿no? Que se ponen en marcha en las células mencionadas en respuesta a una lesión, como un nuevo microbio invasor, ¿no? El primer suceso en la inflamación aguda es la liberación de señales químicas, ¿no?
Estas señales químicas se liberan. ¿Quiénes liberan las señales químicas? El tejido que se está destruyendo y los microorganismos. Pueden liberar esas proteínas y estas proteínas van a actuar sobre unas moléculas que se llaman moléculas de adhesión o selectinas en los capilares locales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las quimiosinas van a hacer van a interactuar con los polimorfonucleares, hace que el movimiento sea más lento, por lo que transitan por el sitio donde se encuentra la inflamación y activan las integrinas adhesivas en su superficie. Ojo que la integrina es la que se encuentra en el polimorfonuclear y la selectina es la que está en el capilares locales. Entonces, estas integrinas se unen a las selectinas y lo que va a dar lugar es que el polimorfonuclear se adhiera firmemente al endotelio y atraviesa ese endotelio a nivel de la pared endotelial para llegar al tejido afectado. Eso es lo que pasa, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo se va reclutando cada vez más neutrófilos. Los neutrófilos que llegan al sitio del daño donde se encuentra el microorganismo se activan y liberan más sustancias químicas que atraen más neutrófilos, ¿no? Y eso produce como un círculo, una cascada, ¿no? Y eso es lo que genera la inflamación. Los factores quimiotácticos liberados por las bacterias los conducen al sitio primario. El aumento en la acidez de los líquidos locales libera enzimas, calicreína, bradicinina, que abren las uniones de las paredes capilares y permite un aumento en el flujo de líquidos y más leucocitos. La liberación de histamina por parte de los mastocitos, ácido araquidónico y prostaglandinas completa el proceso de inflamación y dolor, ¿no? Y eso es lo que se traduce en una respuesta inflamatoria aguda, ¿ya? ¿Qué ocurre en la inflamación crónica? En la inflamación crónica, la inflamación aguda es una respuesta básicamente de la inmunidad innata, ¿ya? En cambio, la inflamación crónica agrupa respuesta inmunitaria innata y adaptativa. Si se presenta en una fase aguda, en general no se percibe y la infiltración celular está compuesta de linfocitos y macrófagos, ¿ya? Con un número relativamente pequeño de polimorfonucleares, no hay tanto polimorfonuclear. En términos generales, este tipo de inflamación se asocia con patógenos de lento crecimiento como micobacterias, hongos y parásitos, para los que la inmunidad mediada por células TH1 es la defensa adaptativa principal, ¿no? Entonces, este tipo de inflamación crónica tiene que ver con las células TH1. Entonces, ¿qué son las células? Son los linfocitos T. H viene de colaboradores de tipo 1, ¿ya? Existe el TH1 y el TH2 existe. Ahorita vamos a ver en qué se diferencia. Muchos de estos patógenos tienen mecanismos que les permiten multiplicarse en macrófagos no activados, ¿ya? Si las células T activan efectivamente a los macrófagos, cesa la multiplicación y la inflamación y la lesión son mínimas. Caso contrario, la multiplicación y la inflamación crónica continúan, a veces en forma de un granuloma, ¿no? Y ese es, por ejemplo, lo que se ve en tuberculosis, ¿no? Cuando no se controla. Dentro de los mediadores químicos, ya hablamos algunos de ellas, ¿no? Las proteínas catiónicas y el complemento, ¿no? Todos estos son parte todavía de la inmunidad innata, ¿ya? Es parte de la inmunidad innata. Las proteínas catiónicas, ya dijimos, catecolicidinas defensinas, actúan sobre las membranas plasmáticas bacterianas a través de la formación de poros, ¿ya? Que alteran la permeabilidad de la membrana. El sistema del complemento consiste en una serie de glucoproteínas, es el otro componente de los mediadores químicos, que pueden insertarse en forma directa en las membranas de las bacterias o actuar como receptores para los anticuerpos. O sea, al unirse a la membrana de la bacteria, del virus o del elemento extraño, facilita que se junten los anticuerpos, ¿no? Y ustedes saben, si esos anticuerpos se unen al elemento extraño, facilitan la fagocitosis, o sea, fácilmente son digeridos por los neutrófilos, ¿ya? Esa es la idea. Las citocinas son proteínas o glucoproteínas liberadas por una población celular que actúan como moléculas indicadoras para otras moléculas, ¿no? Este término citocinas es un término muy amplio, son muchos tipos de moléculas, cada uno tiene diferentes funciones. Los componentes del complemento. Bueno, como ustedes ya saben fisiología, lo vemos rápido nomás. Existen tres vías: la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. La vía clásica, ¿cómo se activa? Con complejos de anticuerpos que se encuentran en la superficie del patógeno. La vía de la lectina se enlaza con manosa y esta enlaza la manosa sobre la superficie de los patógenos, ¿no? Y la vía alternativa por componentes de la superficie del patógeno. Cada uno tiene diferentes moléculas que se expresan al inicio, todas coinciden en la C3 convertasa, que va a activar
¿no? Las moléculas, el complemento C3 activado, el C5 activado, que son moléculas activas que lo que hacen son mediadores peptídicos de la inflamación y reclutan fagocitosis. Esta C3 convertasa va a activar al C3b, que enlaza con los receptores de complemento de los fagocitos, facilita la ozonización, ¿no? Y los componentes terminales de complemento, que son activados por este C3b, que van del 5 al 9, ¿no? C5b, C6, C7, C8 y C9, que cuando se juntan se le llama complejo de ataque a la membrana, ¿no? Que produce la lisis de ciertos patógenos y células, ¿no? Aquí en este gráfico pueden ver, ¿no? Esta es la acción del complejo de ataque de membrana. Cuando se activa todo el complemento, el producto final son estas proteínas que ven aquí, y estas proteínas lo que van a hacer es fusionarse, ¿no? Como pueden ver, y forman un poro. Y este poro ya no se puede destruir y, ¿qué es lo que pasa? Altera la permeabilidad de las células, ¿no? Como ustedes saben, pues, el intercelular es hiperosmótico o tiene baja osmolaridad. Perdón, estoy hablando mal. ¿Es hiperosmolar o hiposmolar? Es hiperosmolar porque tiene muchas moléculas. Dentro de las células hay muchas moléculas. Cuando tú haces un poro, ¿qué va a pasar? ¿El agua va a entrar o va a salir de la célula? Va a entrar. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? Va a explotar. Eso es lo que hace el complejo de ataque membrana, ¿ya? Esto parecido lo hacen las catenicidinas y las defensinas. Ya es parecido, solo que no tiene tanta, o sea, no tiene tantos pasos en su activación, ¿no? Por ese motivo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas vías por las cuales el sistema inmune ataca y destruye a los microorganismos, ¿no? Para terminar esta parte, las citocinas es un término amplio que se aplica a las moléculas liberadas en una población celular, ¿no? Que están destinadas a tener un efecto en otra población de células, ¿no? O sea, digamos, linfocitos T libera citocinas y estas citocinas, estas sustancias químicas, van a activar polímeros nucleares, van a activar macrófagos, van a activar plaquetas, va a estimular a la médula ósea para que produzcan más neutrófilos, más linfocitos, ¿no? Esa es la idea de las citocinas. Ahora, cada citocina, en realidad son muchas moléculas, no vamos a estudiar pues, la función de cada una de ellas, pero hay algunas que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, las quimiosinas, que son citocinas quimiotácticas para la inmigración celular inflamatoria, son las que llaman a los neutrófilos, ¿ya? Las quimiosinas, ¿ya? Tenemos interleuquinas, que es la interleuquina 1, 2 y 3, así en forma sucesiva, que regulan el crecimiento y diferenciación entre monocitos y linfocitos. La más importante es la 1, ¿ya? Es la que actúa más en el proceso inflamatorio. Luego tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Que al inicio se descubrió como un sistema antitumoral, ¿no? Que destruía células tumorales, pero luego se dieron cuenta de que, ¿por qué era antitumoral? Porque podía inducir la apoptosis, ¿no? En las células afectadas en las células tumorales, ¿no? Pero también se vio que tiene una actividad muy importante en la inflamación. Esta molécula, el factor de necrosis tumoral, está muy involucrada en lo que es la sepsis. En la sepsis tiene valores muy altos, ¿ya? Es por su acción, ¿ya? ¿Qué más dice? En los fagocitos, característica útil que ha incorporado los patógenos. A ver, luego tenemos los interferones, alfa, beta y gamma, que se denominaron así por su interferencia en la replicación viral, por eso se llama interferón, que interfiere. Pero ahora se sabe que son esenciales para activar las células T y macrófagos, ¿no? El más importante, el interferón gamma, ¿ya? Que está relacionado mucho con lo que es tuberculosis. Aquí pueden ver algunas citocinas que actúan en infecciones, son más, ¿no? Interleuquina 1, que, por ejemplo, a ver, la interleuquina 1 actúa a nivel es producido, perdón, por los macrófagos, el endotelio, ¿no? Por varios tipos celulares, y su función es diferenciación y función de efectores inflamatorios inmunitarios. Su actividad es muy potente, por eso también está involucrado en sepsis, ¿ya? La interleuquina 2 es liberado por el TH1 y lo que hace es activar a más células T y actividad citolítica de las células NK. El interleuquina 4 tiene que ver con las células colaboradoras tipo 2 o TH2 o células B, diferenciación de células T vírgenes a células T colaboradoras y proliferación de células B, ¿no? Y así cada uno tiene diferentes funciones. Para nosotros, ¿qué dijimos? La interleuquina 1 es muy importante en la inflamación, el
factor de interferón gamma tiene que ver mucho con inmunidad contra micobacterias, por ejemplo, y el factor de necrosis tumoral alfa, el que está aquí, ¿no? Expresa citocinas múltiples que estimulan la respuesta inflamatoria y es citotóxico para las células tumorales, ¿no? El factor beta no es tan potente como el alfa. Esta es la actividad antiviral del interferón, ¿no? Por ejemplo, pueden ver acá, cuando una célula es infectada por un virus, ustedes saben que el virus va a liberar su material genético y este material genético se va a ingresar al núcleo celular muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la célula se da cuenta que ha ingresado un material genético extraño, se activa un gen que se llama el gen del interferón. Y este gen del interferón va a liberar muchas de estas moléculas, ¿no? Antes de que la célula empiece a producir virus, de manera que va a servir como una señal de alerta, ¿no? Va a ser que va a estimular a las células cercanas, ¿no? Que van a empezar a producir síntesis de proteínas antivirales. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta célula indefectiblemente va a ser destruida por el virus, pero las siguientes células que están contiguas, a través de la alerta que ha enviado la célula infectada, evitan que se contagien fácilmente, ¿no? Y se bloquea la replicación del virus, ¿no? Estas moléculas, por eso se le llaman interferones, porque interfieren en la multiplicación de los virus, ¿no? Se ve mucho en lo que son algunos macrófagos y algunos linfocitos. Luego tenemos, y en esta parte empieza lo que es el sistema inmune adaptativo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Ya, entonces en esta segunda parte viene lo que es el sistema inmunitario adaptativo, que no se olviden que también se le llama específico, ¿ya? Sistema inmune adaptativo, sistema inmune específico. Difiere de la respuesta inmunitaria innata, ¿por qué? Porque este sistema sí discrimina lo propio y ajeno, y en la magnitud y diversidad de las respuestas inmunitarias sumamente específicas que son posibles. Tiene también una función de memoria, que es capaz de poner en marcha una respuesta acelerada si un invasor regresa. El sistema adaptativo opera en dos direcciones, ¿no? Inmunidad innata e inmunidad mediada por células, ¿no? La inmunidad humoral proviene de las células B, ya me dijimos. Humoral viene de humor, tiene que ver con los anticuerpos, ¿no? A través de la capacidad de los anticuerpos que produce para fijar moléculas externas llamadas antígenos, ¿no? La inmunidad mediada por células o inmunidad celular, que aquí utiliza células T, y responde a los antígenos, pero no produciendo anticuerpos, sino atacando en forma directa a las células infectadas o secretando sustancias que activan otras células que las permiten destruir. Entonces aquí podemos ver los elementos del sistema inmune adaptativo. Estos son los elementos celulares. Pueden ver aquí las células B, ¿no? Que son los que poseen los anticuerpos. Tenemos las células T, que hay un grupo que se llama colaboradoras, y dijimos que se denominan TH, ¿no? Generalmente estas células colaboradoras se expresan contra el receptor CD4, ¿ya? CD4. Tienen como función estimular a las células B proporcionando señales específicas y también activar macrófagos por medio de citocinas. Luego tienes la célula T citotóxica, que su receptor es el CD8. Lisan las células que expresan antígeno, como células con infección viral o alingertos, ¿no? Luego tenemos las células asesinas naturales, que se activan con este tipo de receptores, ¿no? Que producen lisis espontánea de células tumorales y algunas células infectadas. También tenemos las células T natural killer, que es un grupo de células T que después de la maduración se activan como células natural killer, ¿no? Luego tenemos los macrófagos, ¿no? Pero dirán, pero estos macrófagos son parte de la inmunidad innata. Pero como pueden ver, estos dos sistemas están interrelacionados, pues. No es que son células exclusivas, ¿no? Se paran colaborando entre sí continuamente, ¿ya? Entonces los macrófagos o monocitos, cuando están en la sangre se llaman monocitos en la circulación, y cuando están en los tejidos son macrófagos, se producen fagocitosis, secreción de citocinas para activar células u otras células accesorias como neutrófilos o polimorfonucleares, ¿no? Se activan con los antígenos de superficie. Y luego finalmente tenemos los polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos, que
y que también, como les digo, colaboran con el sistema inmune innato, ¿no? Los anticuerpos son los que activan mucho estas células y permiten la fagocitosis. ¿Ya? Primero, para entender un poco sobre esto de inmunidad innata, hay que saber pues, ¿no?, qué es un antígeno. Yo sé que ustedes saben que es un antígeno, es cualquier sustancia que tiene la capacidad para estimular una respuesta inmunitaria cuando se presenta de forma eficaz, ¿no? Cada antígeno puede contener muchas subregiones que son los determinantes reales del antígeno o epítopos, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? Un antígeno es esta sustancia, pero tiene varias regiones que pueden interactuar con la superficie del linfocito. Cada región que interactúa se le llama epítopo, ¿no? Bueno, este es el desarrollo del sistema inmune, ya hemos mencionado, existe una línea B, ¿no?, de células B, una línea de células T. Las células B maduran de la médula ósea y se depositan en el vaso, ¿no?, donde también maduran, o en los ganglios linfáticos, ¿no? En el caso de las células T maduran en el timo, ¿no?, y algunas completan esta maduración en otros tejidos, ¿no? También en los ganglios linfáticos, ¿no? Ambos tipos B y T migran y se establecen en los tejidos linfoides. Posteriormente, cuando está en contacto con el antígeno, por ejemplo aquí, ¿no?, contacto con el antígeno, la célula B, ¿qué es lo que va a pasar? La célula B se va a activar, ¿no? El receptor de célula B es un anticuerpo, este receptor de la célula B va a permitir que el linfocito B se active, y lo que va a pasar es que va a dar lugar a una célula B activada, y esa célula B activada va a formar un grupo que es de memoria y otro grupo que son las células plasmáticas, y las células plasmáticas son las que forman los anticuerpos, ¿no? En cambio, en el caso de las células T, cuando se produce el contacto con el antígeno, el antígeno puede estar soluble, libre, o sea, solo como pequeñas moléculas, o puede estar dentro de un complejo que se une a los receptores en la célula de tipo. Esta es una célula dendrítica, ¿ya? Esta célula dendrítica va a presentar el antígeno a la célula T colaboradora que ven acá. Esta célula T colaboradora, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a activar. Puede ser que se active y estimule a los linfocitos B, ¿ya? Las células T se activan y estimulan a los linfocitos B. O puede ser que esta célula T se active, ¿no? Y como célula T activada va a dar lugar a los otros tipos, ¿no? A la célula T citotóxica, a la célula T de memoria y a la célula T colaboradora, ¿no? Que si depende que es TH1 o TH2, ¿no? Ahí te lo vamos a explicar qué significa TH1 o TH2, ¿ya? Entonces, a ver, para que se entienda de nuevo, ¿no? Cuando se produce el contacto con el antígeno, si es linfocito B, el linfocito B se puede activar directamente con el antígeno, ¿ya? Se activa directamente con el antígeno y va a dar lugar a los linfocitos B de memoria y a las células plasmáticas, ¿ya? Da dos grupos celulares. En cambio, el linfocito T utiliza a la célula dendrítica. Como pueden ver acá, el antígeno se procesa por medio de una célula fagocítica, en este caso es la célula dendrítica, y esta célula dendrítica capta el antígeno, lo procesa y lo presenta al linfocito T. Este linfocito T que está aquí, que ya está, que es sensible, que ya reconoce este antígeno, se va a activar y va a estimular a los linfocitos B rápidamente. Pero si nunca está en contacto con este antígeno, lo tiene que procesar. Entonces esta vía va para abajo, presentación del antígeno en una célula T virgen, y la célula T virgen se va a activar y se va a transformar en célula T citotóxica, o se transforma en célula T de memoria, o se transforma en linfocito T, TH1, TH2, que es el colaborador. Este que ven aquí es este de acá. Cuando ya es una célula colaboradora que ya se ha formado, esta célula colaboradora se puede estimular directamente con el antígeno, y ¿qué cosa va a hacer? Va a estimular a los B. Eso es lo que pasa. Entonces, en la primera vez que vamos a tener contacto con el antígeno, ¿qué va a pasar? Va a pasar toda esta fase que el linfocito T va a madurar y va a dar lugar a estos linfocitos, y después de eso recién se activan los B. Pero cuando ya tenemos en la segunda exposición ya existen linfocitos colaboradores, la vía es más rápida, se activa directamente el T colaborador y activa el B y se producen los anticuerpos, ¿no? El
el tiempo que se gana será por días, ¿no? 4 días, 5 días más rápido. Reconocimiento de la naturaleza ajena. ¿Cómo se sabe que un antígeno es propio o extraño? El conjunto de genes que controlan estas funciones, se denomina complejo principal de histocompatibilidad, ¿no? Que en inglés es, como ven allí, ¿no? Y codifica las moléculas presentes en la superficie de casi todas las células humanas. Es de interés para la parte de infecciosas el complejo mayor de clase 1 y de clase 2. Las moléculas de clase 1 están en la membrana de casi todas las células, pero las de clase 2 solo están presentes en los leucocitos, ¿ya? Como macrófagos, células dendríticas y células T y B, ¿ya? Entonces, complejo mayor de clase 1 está en todas las células. ¿Qué pasa? Las células de tipo T, CD8, ¿no? Las CD8 positivas, que son las citotóxicas, ¿no? Reconocen los péptidos presentados por las moléculas de clase 1, y las células de tipo T, CD4, que son las colaboradoras, reconocen las que son presentadas por las moléculas de tipo 2. No, acá podemos ver, este es el receptor, ¿no? Las moléculas, perdón, de clase 1 y esta es la molécula de clase 2, ¿no? Tienen sitios acá para el sitio de enlace del antígeno, ¿no? Por ejemplo, y aquí el sitio de enlace del antígeno es en esta parte, ¿no? Entonces aquí pues se puede ver más o menos cómo funciona cada uno. La molécula de clase 1, como dijimos, se une al CD4, ¿no? Perdón, al CD8, ¿no? Se encarga de reconocer, por ejemplo, tenemos un antígeno intracelular, un virus. Este virus es metabolizado, procesamiento del antígeno, un péptido llamado proteasoma. Este proteasoma va como quien dice, a degradar este antígeno, este virus, a sus partículas proteicas, y algunos segmentos o algunas secuencias de proteínas van a ser transportadas al sistema retículo endoplasmático. Este sistema retículo endoplasmático, ¿qué va a hacer? Va a empezar a procesar este antígeno, esta secuencia proteica, y lo va a exteriorizar, ¿no? A través de un receptor. Este receptor que ven de color amarillito es el que es reconocido por el complejo de clase 1, que se encuentra en el linfocito, ¿no? Cosa que cuando viene el linfocito reconoce que es complejo de clase 1 y recién analiza el antígeno y lo ataca, ¿no? En el caso del complejo de clase 2, ¿no? Es un antígeno extracelular, por ejemplo bacterias, son fagocitadas, ¿no? Son destruidos por el fagolisosoma. Este fagolisosoma, los productos que quedan dentro del fagolisosoma son incluidos con una vesícula que contiene estos receptores, ¿no? Entonces, cuando se produce la unión, estos productos que quedan de la fagocitosis van a unirse a la superficie de la membrana de este tipo, ¿no? De clase 2, que es un fagocito, ¿no? Entonces, esto va a permitir que interaccione con ¿qué? Con el linfocito, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, vamos a hablar ahora de las funciones de los linfocitos, ¿no? Como sabemos, existen dos tipos principales de linfocitos, ¿no? De tipo T, ¿no? Son las células colaboradoras y las células citotóxicas, ¿no? Las funciones primordiales de las células T son, ¿cuáles son? Primero, reconocer a los epítopos péptidos, o sea, los péptidos extraños que son presentados por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Si es el 8, es el complejo tipo 1, y si es el 4, si es el CD4, es el complejo del tipo 2. A esto se le sigue la activación y expansión clonal de las células T, en el caso de epítopos asociados con moléculas de complejos de histocompatibilidad clase 2, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el linfocito T interactúa con el complejo de clase 2. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el linfocito es estimulado, el linfocito empieza a clonarse, y se clona en muchos tipos, se aumenta su población, pero es una población exclusivamente específica solo para ese antígeno. Eso es lo que pasa, ¿ya? Luego producen citocinas que actúan como señales intercelulares y median la activación y modulación de diversos aspectos de la respuesta inmunitaria. La destrucción directa de células extrañas, de células del huésped que tienen antígenos de superficie ajenos, junto con moléculas del complejo de histocompatibilidad clase 1, ¿no? Por ejemplo, células con infección viral, y de algunas células tumorales reconocidas en términos inmunológicos, ¿no?
Entonces estas son las funciones de los linfocitos, ¿no? Reconocimiento de los epítopos, ¿no? Por el complejo de histocompatibilidad, producción de citocinas y destrucción de células extrañas, ¿ya? Entonces, ya dijimos que dentro de los linfocitos existen los CD4 y los CD8, ¿ya? Los linfocitos T CD4, el complejo del antígeno de cuando se forma el complejo, el antígeno más el complejo mayor de histocompatibilidad que presenta el macrófago o una célula T determinada, es la señal específica que induce a la célula T a activarse y dividirse, ¿ya? Las células T colaboradoras siguen dos vías. Sigue la vía de TH1 hacia la inmunidad mediada por células o sigue la vía de TH2 hacia la producción de anticuerpos y la inmunidad humoral. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, en ambas vías esta expansión clonal incluye células de memoria, ¿no? Junto con las células T comprometidas con funciones efectoras, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el linfocito TCD4 se activa, vamos a poner acá, el TCD4, ¿cómo se denomina? Colaborador, ¿no? Es el TH. Al inicio es TH0, porque no ha sido estimulado por ningún tipo celular, pero cuando es activado por un macrófago, digamos, aquí tenemos un macrófago, ¿ya? Un macrófago que ha fagocitado, entonces presenta su antígeno, ¿no? Tenemos aquí el antígeno. Ya, de aquí son. Cuando el linfocito, ¿cómo hace el linfocito para reconocer esto? Tiene su receptor que va a ser homólogo al complejo de histocompatibilidad, ese es el complejo de histocompatibilidad. Entonces va a ser homólogo, entonces recién él lo va a captar como antígeno, como elemento extraño. Entonces una vez que interaccionan, esto permite que se active el linfocito y el linfocito va a seguir dos vías, ¿no? Va a ser una vía que va a ser TH1 y va a ser otra vía que es TH2. ¿Ya? La vía TH1 es inmunidad celular, entonces ¿a quién va a estimular? Va a estimular a los linfocitos T CD8. ¿No? En realidad va a estimular a varios tipos celulares y aquí va a estimular a los linfocitos B. ¿Ya? Eso es lo que. Entonces, ya sea por el linfocito B o por el CD8 va a destruir al patógeno. ¿Ya? Pero ¿qué es la diferencia? Hay patógenos que se destruyen mejor con CD8 y hay patógenos que se destruyen mejor con anticuerpos. Entonces, cuando se equivoca, produce la enfermedad. Por ejemplo, en TBC, ¿cuál es la inmunidad que requiere para controlar la infección? La celular, o sea, es esta. ¿Ya? Entonces, a veces pasa que el linfocito el T colaborador, el CD4, se activa para el lado TH2 y empieza a producir linfocitos. Y estos linfocitos son inefectivos contra la TBC, entonces el paciente desarrolla la enfermedad. ¿Ya? En cambio, si se activa adecuadamente, en la mayoría de veces, se activan los CD8 y los CD8 controlan mejor a los linfocitos, ¿no? Eso es lo que pasa. También para activar a los T-natural killer, ¿no? Entonces, esa es como funciona el sistema inmune, ¿no? Bueno, en esta parte, ¿no? Esa es la función de los linfocitos. Ahora sí se entiende, ¿no? No. ¿Me avisan? Ya. Este es el receptor de célula T y activación de una célula T colaboradora, ¿no? Acá podemos ver, miren, esta es la superficie de la célula T colaboradora, o sea, de esta, ¿no? La superficie. En su superficie va a haber este receptor de célula T y esta es la célula presentadora de antígeno, el macrófago, se hace de acá. Y pueden ver que en su receptor también tiene otro, ¿no? Este receptor, esta parte que es donde, y en el medio tenemos el antígeno. Entonces, en esta parte, para que este linfocito T acepte a esta molécula como antígeno, tiene que haber congruencia entre los dos receptores. Si no hay esta congruencia, no se va a activar. O sea, por más que por eso es que es importante esto, porque esta molécula es como una llave que hace que el linfocito se active. Si cuando le presentan no está la llave, no va a activarse, no se va a activar. A veces hay mutaciones en las cuales esto se altera, entonces no se puede presentar el antígeno. Y el linfocito no se activa, ¿no? Entonces
también se puede ver un poco lo que hemos hablado. Acá tenemos este es un virus, ¿no? En la envoltura de los virus es casi todo proteínas, ¿no? O la cápside, ¿no? Esta cápside o este virus es fagocitado por la célula presentadora del antígeno, un macrófago, ¿no? Como pueden ver acá. Entonces, una vez que el virus es fagocitado y es procesado, se forma el antígeno, ¿no? Ahora, para que el antígeno pueda ser reconocido por el linfocito, tiene que tener pues el complejo de histocompatibilidad, que es este de acá, ¿no? Esta molécula de acá. Y el linfocito T acá tiene su receptor. Como ustedes pueden ver acá, esta es una célula T TH0. ¿Por qué es TH0? Porque no se sabe si es TH1 o TH2, ¿ya? Si esta célula TH0 cuando se estimula se transforma en la línea TH2, entonces digamos en este caso se estimula, este TH0 madura y se transforma en TH2. El TH2 lo que va a hacer, va a estimular a las células B, ¿no? Lo que hemos visto en el gráfico, ¿no? Y se va a producir la liberación va a madurar la célula B y se va a dar la formación de la célula plasmática y va a formar los anticuerpos. Pero a la vez que está estimulando a las células B, este TH2 produce sustancias. Y esas sustancias son estas interleuquinas que favorecen a las células B, ¿ya? Como pueden ver, por el otro lado también pasa lo mismo, ¿no? Aquí lo que pasa, igual, este es el complejo de histocompatibilidad, aquí está el antígeno y este es su receptor de célula, pero ya no es TH2, TH1. Esta TH1 es una célula que ya anteriormente ya había sido sensibilizada, que anteriormente ya había sido activada, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando estas células se activan, se empiezan a multiplicar en varios. ¿Para qué? Para que se amplifique la señal. Entonces, uno de estos que ya se ha amplificado puede regresar acá y se vuelve a estimular y la reacción es más rápida, ¿ya? Entonces, lo que pasa aquí es esto, ¿no? Esta célula que ya es TH1 se empieza a liberar sustancias químicas, ¿no? La interleuquina 2, el interferón gamma, el factor de linfocitos tumoral. ¿Y qué va a hacer? Activar a los linfocitos citotóxicos. ¿Quiénes son? Los CD8 o los natural killer. ¿Y estos qué cosa hacen? ¿Cómo actúan los linfocitos citotóxicos? Lo que hacen es expresar en su superficie receptores que van a reconocer a la célula blanca infectada o por medio del antígeno y lo van a destruir, ¿no? Van a inducir citólisis o apoptosis de la célula infectada, ¿no? Eso es lo que van a hacer. También existe una tercera respuesta que se llama de tipo TH17, ¿no? Que son un tipo de linfocitos efectores diferenciados a partir de linfocitos T cooperadores, o sea, eran CD4, ¿no? Cuando hablamos de cooperadores estamos hablando de CD4, ¿ya? Mediante la producción de citocinas dependiente de estímulos recibidos durante la activación de los linfocitos T cooperadores. ¿Se caracteriza por qué? Porque liberan interleuquina 17. La diferenciación en TH17 está estimulada por citocinas proinflamatorias producidas por algunas bacterias y hongos, ¿no? Por eso aparece. Pero no es tan preponderante, ¿no? Lo más importante son esas dos respuestas. La respuesta TH17, sus funciones están orientadas a protección frente a bacterias extracelulares y hongos. Su principal acción se relaciona con la secreción de citocinas como interleuquina 17 que reclutan neutrófilos en los lugares de infección. Estos neutrófilos ingieren y matan a los microbios extracelulares. Sirven para mantener la función normal epitelial en el intestino y en la piel. En el mismo contexto pueden ser importantes para combatir infecciones intestinales, pero también se ha visto que los linfocitos TH17 son importantes en la patogenia de enfermedades inflamatorias como psoriasis, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal y esclerosis múltiple, ¿no? Los linfocitos T citosos CD8 son letales para las células que expresan el epítopo contra el cual están dirigidas cuando este epítopo está presentado por moléculas de histocompatibilidad clase 1, ¿no? Son la trabalengua, ¿no? Pero la idea es esto, pues. Esta célula se activa y va a empezar a buscar todas las células infectadas que expresen el epítopo. Eso es lo que, una vez que lo encuentran, lo induce a apoptosis. Se caracteriza por el marcador de superficie CD8, de este modo se les conoce como células T citotóxicas CD8. Estas células reconocen la asociación de epítopos antigénicos con moléculas del complejo de histocompatibilidad tipo 1 en una amplia variedad de células del cuerpo.
En el caso de células infectadas por virus, las células citotóxicas CD8 previenen la producción y liberación del virus al eliminar a las células huésped antes que se complete la síntesis o ensamblaje de las células virales, ¿no? Y esto es lo que se ve aquí, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿no? Esta es una célula dendrítica, el antígeno entra, se procesa y activa la célula CD8. Obviamente esta célula CD8 es una célula que ya estaba previamente sensibilizada. Reconoce el antígeno, se diferencia en célula T citolítica o célula T de memoria, que esto es para futuras exposiciones, y estas células T citolíticas van a unirse a las células infectadas por este virus, ¿ya? Entonces, o patógeno, ¿no? Entonces, una vez que la reconocen, las van a destruir, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Acá podemos ver destrucción de una célula T citotóxica, destrucción de una célula T citotóxica de una célula infectada por un virus, ¿no? Acá se puede ver la interacción primero del virus, ¿no? Aquí podemos ver, esta es la célula T citotóxica y esta es la célula infectada. Como pueden ver, al inicio hay una interacción, ¿no? Se unen los receptores y luego, miren, se empieza a destruir la célula, se destruye su membrana y desaparece, ¿no? Esa es la citólisis que mencionan en el texto, ¿no? Existe un grupo de sustancias que le llaman superantígenos, ¿ya? ¿Qué son los superantígenos? Son un grupo de antígenos que ha recibido el nombre de superantígenos debido a que estimulan un número mucho mayor de células T de lo que se pronosticaría con base a la especificidad de combinar una diversidad de sitios. Lo anterior causa una liberación masiva de citocinas. Hay algunos antígenos. ¿A qué se refiere esto? Es que es un antígeno que en condiciones normales no debería generar una respuesta inmune exagerada, pero que en algunos individuos sí estimula grandemente la respuesta inflamatoria, de modo que se produce una gran inflamación. Eso es donde se ve en algunas enfermedades. Hay una bacteria que se llama estafilococo, que produce una toxina que se llama la toxina estafilocócica, ¿ya? Esta toxina estafilocócica es un superantígeno que cuando entra en contacto con el sistema inmune empieza a producir un cuadro similar a un shock séptico, ¿ya? La infección puede ser una cosa pequeñita en la piel, pero por la liberación de estas citocinas se liberan grandes cantidades de factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, todas las que producen inflamación, y el paciente se choca y se puede morir. Pero no es porque el estafilococo te ha invadido el cuerpo o ha invadido sangre, está en el cerebro, está en el corazón, no es por eso. Es porque se ha inducido una respuesta inflamatoria sobredimensionada, muy exagerada, ¿no? Eso es un ejemplo de enfermedad por superantígenos. Doctor, sí, antes de pasar, en el tema de CD4, cuando vimos a los pacientes con VIH en rotación, eso mide la actividad del sistema inmune en este caso. Claro, te mide un poco la actividad del sistema inmune. En los pacientes con VIH, lo que está más afectado es la inmunidad celular, porque no tienen mucho CD4, ¿ya? Por eso. Generalmente, entonces aquí un poquito para ayudarnos. Cuando hablamos de inmunidad celular, ¿para qué sirve la inmunidad celular? ¿Contra qué nos protege? Nos protege contra hongos. Nos protege contra bacterias intracelulares, TBC. ¿No? Y nos protege contra algunos virus. Por ejemplo, los del tipo herpes, ¿no? En cambio, la inmunidad humoral ¿contra qué nos protege? Nos protege contra toxinas. ¿Por qué? Porque la inmunidad humoral puede destruir las toxinas. Nos protege contra bacterias extracelulares. En los pacientes con VIH, como hay disminución de los CD4, estos linfocitos, entonces no se activa adecuadamente esta vía. En cambio, la vía de los linfocitos B también puede activarse por otros medios, ¿ya? Entonces, por eso es que se pierde mucha de esta inmunidad y por eso los pacientes con VIH tienen criptococosis,
tienen toxoplasmosis, tienen tuberculosis, tienen pues citomegalovirus, tienen herpes, todo. Es por eso. Se mide la CD4 para ver la efectividad del fármaco del Ya, tratamiento. la medición del CD4 en VIH se utiliza para ver, si la persona tiene susceptibilidad o no a las infecciones. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Si el CD4 es menos de 200, el paciente tiene alto riesgo de que desarrolle neumocistosis, criptococosis, infecciones oportunistas, ¿ya? Por eso, porque falla este sistema. Pero bueno, ya con el tiempo se ha visto que cuando el paciente es indetectable y su virus está controlado, por más que el CD4 esté menos de 200, el riesgo es bajo, disminuye el riesgo. Entonces, lo más importante en el tratamiento del VIH no es que te suban las defensas, es que el virus esté suprimido. ¿Ya? O sea, cuando el paciente recibe el tratamiento, obviamente el virus va a estar suprimido y tus defensas van a subir. Pero hay personas que no suben completamente, que se quedan en 200 o en 189, en 150, no suben, no llegan a lo normal. Y esas personas, uno dirá, pero están en riesgo, se van a enfermar. No, ya se ha visto que mientras esté indetectable, esos 189 de CD4 todavía los protegen. Son eficientes, en otras palabras, ¿no? Pero si no tuviera el virus controlado, serían esos 189 son totalmente ineficientes, no sirven, no protegen, entonces sí está en riesgo, ¿ya? Como dice acá, la inmunidad mediada por células, en el control de infecciones, la inmunidad mediada por células es la más importante en patógenos intracelulares obligados y facultativos, entre los que se incluyen algunas bacterias de lento crecimiento como micobacterias y hongos, ¿no? Después del procesamiento inicial del antígeno para estimular la activación de la célula TCD4, la retroalimentación de citocinas de la célula CD4 los macrófagos incrementa en forma adicional su expansión clonal, incluyendo células de memoria y activa linfocitos T, CD8 citotóxicos. Otras citocinas de la CD4 atraen a los macrófagos al sitio de la infección, los mantienen en ese lugar y los activan para aumentar en gran medida la actividad microbicidal, ¿no? Por eso es importante el CD4, ¿no? Los linfocitos B son las células responsables de las respuestas de anticuerpos. Al enlazar el antígeno, el complejo receptor antígeno se internaliza para iniciar la producción de anticuerpos en las células B. En este proceso, los linfocitos B se multiplican y diferenciándose ya sean células de memoria o células plasmáticas, ¿ya? Las células plasmáticas son células terminales que se adaptan para secretar grandes cantidades de anticuerpos, y las células B también pueden presentar antígenos a las células T, ¿no? Un poquito que cuando esto ya está en ya más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se activan los CD8 por la respuesta TH1, estos CD8 pueden ser efectores o también pueden ser de memoria. Igual del otro lado, cuando los linfocitos B se activan por la respuesta TH2, pueden ser linfocitos B activos, plasmocitos, o linfocitos T de memoria, ¿no? Igualito acá. Hay un grupo que se transforma en memoria, ¿no? Para que quede la respuesta en el futuro, ¿no? Entonces, cuando se vuelve a alimentar, ya no va a pasar por este paso del T8, sino va de frente por acá y se activa más rápido. Existen dos amplios tipos de activación del antígeno, reacciones dependientes de T e independientes de T, ¿ya? O sea, las células B se pueden activar por los antígenos, ya sea a través de las células T, que son aquellas que utilizan la cooperación entre células T colaboradoras y las células B para iniciar el proceso de producción de anticuerpos, ¿no? La respuesta es fuerte e incluye a las células de memoria, de modo que se puede estimular en caso de inmunización, en vacunas. Entonces, ¿a qué se refiere? A que el linfocito B necesita de esta respuesta para poder activarse. Esta es la forma más potente de activación. También existe una activación que no depende de células T, o sea, puede ser directamente de a aquí, ¿no? Y te saltas todo esto. Pero dice que no requieren ayuda de células T para estimular la producción de anticuerpos en las células B. Las evocan grandes moléculas con muchas unidades repetitivas como los polisacáridos. Dichas respuestas independientes de T maduran con más lentitud que sus contrapartes dependientes, o sea, son más lentas, ¿ya? Entonces, la vía más rápida siempre es a través de los colaboradores. Bueno, con respecto a los anticuerpos,
Creo que ya lo vemos para, ya son las 5, lo vemos para la próxima, ¿ya? Voy a llamar. Atayupani, Castillo,